Tradicionalmente el legislador penal había querido distinguir nítidamente el derecho de menores, el derecho penal de menores, más garantista, más asistencial, más educativo que el derecho penal de adultos, imputables plenamente por razón de la edad, que era más represivo, menos integrador o educador, más sancionador. Pues bien, la reforma citada de diciembre de 2006 afirma, si bien afirma, sigue afirmando que el interés superior del menor continúa siendo el objetivo primordial de esta ley penal de menores, reconoce o consigna que no es el único motivo o ratio legis, de manera que ahora lo compatibiliza con un especial aseguramiento cognitivo general de la vigencia de la norma, aseguramiento de la vigencia de la norma. La consecuencia de dicho cambio de filosofía penal es muy clara y muy drástica. La distinción entre el derecho penal de menores y el derecho penal de adultos ha perdido gran parte de su razón de ser normativa. Es más, en esta última reforma legal del Código Penal, la reforma ha equiparado a menores infractores y a adultos delincuentes por arriba. Primero, ha incurrido en la equiparación y segundo, lo ha hecho incrementando la sanción penal, concibiendo así al menor y tratando normativamente al menor no solo como si fuera adulto, que no lo es, sino incluso como si fuera el adulto penalmente más peligroso. De nuevo el espectro inquietante jurídicamente del enemigo de la sociedad y de la norma penal. Ello ha supuesto una especie de irrupción del derecho penal del enemigo o de la seguridad frente al riesgo criminal en la legislación penal de menores, lo cual supone o significa un paso inédito en la moderna historia del penalismo español. Cuarto, el moderno o el nuevo derecho penal, novísimo derecho penal de la seguridad vial, del tráfico rodado. La reciente reforma en esta materia del Código Penal es la llevada a cabo por la Ley Orgánica 15 de 2007 de 30 de noviembre, que introduce una nueva regulación en materia de protección de la seguridad vial o del tráfico rodado de vehículos de motor. Entre las varias reformas que introduce esta nueva ley, aportando nuevos preceptos, siempre expansivamente, nuevos preceptos en el cuerpo punitivo del Código Penal, podemos, como mínimo, como expresión, como ejemplo, citar el polémico artículo, desde nuestro punto de vista polémico, artículo 379.1, que incrimina ex novo un delito que antes no lo era, una figura nueva de delito que antes no existía en el Código: el delito de conducción a velocidad elevada, por encima de la permitida por la ley. Conforme a este precepto, se reputa ya delictivo conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km por hora en vía interurbana, a la permitida reglamentariamente por la legislación de tráfico. Esta conducta se sanciona con pena de prisión de 3 a 6 meses o de multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.
y en cualquier caso, además, a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Lo más llamativo de este tipo de delito de peligro, pero de peligro abstracto y aún de peligro puramente abstracto, que no exige la puesta en peligro, la verificación de ninguna puesta en peligro de la seguridad del tráfico, que es el bien jurídico protegido por el derecho penal. Lo más llamativo es que no exige ni siquiera una puesta en peligro concreto, ninguna puesta en peligro a ningún bien jurídico protegido por el derecho penal. Es un ejemplo de una pura infracción reglamentaria o administrativa que se criminaliza en una política criminal muy expansiva y muy extensiva, como es la de la criminalización del peligro puramente abstracto, presunto por el legislador, y no del peligro real, como elemento del tipo que no se exige en esta figura del delito. El legislador reputa, pues, por virtud de esta reforma de 30 de noviembre de 2007, reputa iuris et de iure que el alcanzar esas velocidades, aun cuando sea en una autopista, aun cuando no haya por la hora o por la fecha ni un solo otro vehículo de tránsito en circulación en el tráfico rodado, es siempre, inexorablemente, iuris et de iure, por imperativo de la ley, opera legis, un atentado típico contra la seguridad, sin estimar ninguna variable. Que la conducción se produzca en un sitio concurrido, con personas, o en una autopista desierta, ni de tiempo, en un momento de afluencia de personas, o en solitarias horas de madrugada, o en horas de absoluta ausencia de riesgo concreto. La idea que inspira esta reforma reside, pues, en que la interacción entre un foco de peligro, el instrumentum acceleris, el vehículo a motor o ciclomotor, y la persona como gestor de riesgo del conductor de ese vehículo, se reputa opera legis siempre que sobrepasa la cota de riesgo penalmente permitida y pasa a ser riesgo penalmente prohibido como constitutivo de delito. Resumen, ¿a dónde nos llevan los vientos del derecho penal moderno? En la breve exposición anterior hemos visto cuán contradictoria es la trayectoria, la dirección y la intensidad de los vientos actuales del derecho penal en España. El legislador español ha hecho un uso indiscriminado de la norma penal, de la ley penal, repartiendo sanciones a veces sin ton ni son, y creando normas, en todo caso, especialmente agravadas, incardinables por disposición de la ley en el denominado por la doctrina penalista derecho penal del enemigo o de la especial peligrosidad criminal, sin tener una idea clara de qué es lo que hace ni a dónde va. En su euforia legislativa, repito, en materia penal, lo mismo combate el terrorismo que los actos de menores de edad, el maltrato familiar que la conducción veloz de vehículos de motor. Pareciera que dicho proceder legislativo resulta excesivo y excéntrico. Hace ya muchos años, más de un siglo, a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, 1883, afirmaba el famoso penalista y político criminalista Franz von Liszt que la política criminal está condicionada por el pensamiento de la capacidad de mejora social del ser humano, del individuo y de la sociedad. Pues bien, a la vista de la reciente legislación penal, ejemplo, botones de muestra son estos ejemplos que he expuesto en voz alta, a la vista